puedo. ¿Ya se puedo? Fíjense que es de Veo y no sé por qué me lo pasaron a mí. Bueno, se la fiscalía que se lo pasa a ella. Pero está mandando todo escaneado. Vale. Pedimos a las personas que nos están siguiendo por Zoom apagar sus micrófonos, por favor. Estamos a unos minutos de iniciar, solamente si nos ayudan apagando los micrófonos. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Estamos próximos a iniciar nuestro primer taller de transparencia y acceso a la información. Estamos desde la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. La modalidad de este taller es vía presencial porque la maestra que estará encargada de dar el taller está hoy en día con nosotros, está revisando algunas situaciones ahí técnicas de la presentación de diapositivas, pero tenemos a varias personas que nos siguen por la plataforma Zoom y que nos siguen a través de la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, a través de Facebook y a través de la página web de la comisión. Entonces, ya un par de minutos y estamos por iniciar. Vamos a tener
un taller de 1 hora y media aproximadamente, donde abordaremos distintos temas sobre transparencia y acceso a la información. El taller está dividido en 5 semanas, se seguirán todos los días lunes, igual a través de las mismas plataformas, y con personal de custodia penitenciaria y de reinserción social del Estado de Morelos, que nos acompaña de manera presencial aquí en este auditorio en la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. Entonces, si me indica la maestra Esmirna, cuando ya esté lista para ir haciendo la presentación y poder dar inicio a nuestra sesión de taller, la primera sesión de las 5 que vamos a tener. Maestra, si gusta acompañarnos aquí arriba, en lo que terminamos de hacer terminan de hacer las adecuaciones, por favor. Pues si quiere súbase y ya ahorita va viendo usted si se lo quita, si se lo pone, pero le voy a prestar el micrófono, así que no se preocupe. Si gusta, primero nos acompañan por acá de este lado. Le presento aquí al ingeniero Jorge Quijano, que es coordinador de desarrollo policial de la academia. Bienvenida a la academia. Sí, ¿te gusta? De este lado voy a hacer su presentación. Sí, por favor. Distancia. Ok, bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy nos acompaña la maestra Esmirna Salinas Muñoz. Ella es maestra en Derecho, acaba de terminar su doctorado en Derecho también y está próxima a graduarse, a terminar. Solamente es una cuestión ahí de formalidad. Me voy a permitir hacer una pequeña introducción de su reseña curricular, del amplísimo currículum que trae aquí, y luego vamos a darle paso a la participación para que ella pueda iniciar con el taller. La maestra Esmirna, doctorante, nos ha tenido, digamos, el privilegio, hemos tenido nosotros el privilegio de que ella pueda venir hasta esta academia a regalarnos unas pocas horas de su valioso tiempo. Sabemos que ahora con todo el tema de la pandemia y eso ha sido muy complicado, pero ella afortunadamente ha tenido a bien colaborar con nosotros, estar aquí porque ella quería venir aquí a la academia, quería conocer a todos los compañeros de custodia penitenciaria y de policía que nos acompañan el día de hoy. Pero bueno, a nombre del contraalmirante Luis Enrique Barrios, que no pudo estar porque tuvo ahí unas situaciones laborales de urgencia que atender, me permito darle la bienvenida, maestra, esta es su casa, a la Academia Estatal de Estudios Superiores en Seguridad. La maestra, como les he comentado, ha concluido su doctorado en Derecho en la Universidad de Ciencias Jurídicas de Cuernavaca, del Estado de Morelos. Actualmente está a punto de terminar su tesis de investigación que le permitirá obtener su título. Como experiencia laboral, ella es académica, es docente de la Universidad del Valle de Morelos, UVM, Campus Cuernavaca, desde febrero de 2017 a septiembre de 2020 en el nivel de la licenciatura, e imparte precisamente materias respecto a la transparencia y el acceso a la información. Ella ha sido asesora jurídica del Ayuntamiento Municipal de Tlatizapán, es también integrante de la Asociación Mexicana de Especialistas en Transparencia, AC, desde julio de 2011. De 2010 al 2014 fue consejera propietaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, integrante del órgano colegiado tripartita del Organismo Público Constitucional Autónomo, es decir, del IMIPE, y ha participado como alumna de la CEPAL, del Instituto Latinoamericano del Caribe de Planificación Económica y Social, y de la Comisión Económica para América Latina y del Caribe de las Naciones Unidas. Tiene infinidad de experiencia impartiendo no solamente cátedras, sino también ponencias, asesorías, y es una experta en materia de transparencia y acceso a la información,
que es precisamente el tema que ella nos va a impartir el día de hoy. Y también quiero destacar que para ella era muy importante iniciar justo en este día, en el 28 de septiembre, porque hoy se conmemora o es el Día Internacional de Acceso a la Información. Entonces, es algo que en nuestro país somos pioneros de este tema, de las instituciones de transparencia. La UNESCO ha reconocido este día precisamente como el Día Internacional de Acceso a la Información. Cuenta la UNESCO con un programa internacional para el desarrollo de la comunicación, el programa de información para todos, que precisamente es el que avala el acceso a la información como un derecho universal, reconocido por organismos internacionales y reconocido como un derecho que tenemos todas y todos a nivel global. El 28 de septiembre es precisamente un día importante para la celebración internacional del acceso universal a la información desde la proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 44º periodo de sesiones. Pues sin más, me gustaría, por favor, le brindaran un aplauso a la maestra que hoy nos honra con su visita. Me voy a permitir brevemente darle la palabra al ingeniero Jorge Javier Quijano Ríos, que es coordinador de desarrollo policial, para que él pueda darle también un mensaje de bienvenida y cordialmente pues agradecerle su participación. Es que voy a ir por mis audífonos para que ustedes cuando estén en clase, bueno, ahorita todavía no empiezo, pero para que yo conecte mis audífonos, si no, y ustedes. No se les pondré tenis. Ok. Buenos días. Por ejemplo, te piden Cancela el micrófono ahí, por favor. dos preguntas dictas y te dicen, ¿tienes un teléfono? Vamos a hacer él. Yo tengo un plato. Ustedes, para que ustedes conformen esa mejor policía que el Estado de Morelos requiere, es que han implementado una serie de estrategias como la que lidera aquí la doctora Rumbo, que se llama Ven y Conóceme. Y derivado de esta estrategia es que el día de hoy el turno a la doctora Esmirna Salinas, que como ya comentó la doctora Rumbo, su experiencia, pues viene a transmitirnos un poco de lo mucho que nosotros necesitamos, por motivo del cual les voy a pedir de favor que pongamos toda nuestra atención. El único objetivo de que su presencia esté aquí es para que ustedes sean mejores el día de mañana. Y que, maestra, sin más preámbulo, le agradecemos a nombre del director su presencia en esta sala. Como yo dije, yo no, maestra, es anfitrión. Muchas gracias, muy buenos días, ingeniero Quijano, doctora Cristina, muchísimas gracias por la amable invitación que me han realizado a estar aquí. Bueno, hoy de manera presencial, esperemos que las condiciones sanitarias por esta contingencia mundial de salud pública pueda permitirnos quizá estar de manera presencial, de manera física con ustedes cada lunes en punto de las 11 de la mañana y hasta las 12 y media o 1 si hay participación, que yo espero que ustedes se sientan con toda la confianza y con toda la apertura de preguntar cualquier duda y que podamos hacer cualquier comentario que vaya surgiendo para que hagamos esto más dinámico. Entiendo, por supuesto, que nuestras redes sociales, hoy las tecnologías de la información nos permiten estar
cerca, estando lejos, a través precisamente del Internet. Entiendo que tenemos una plataforma por la cual también estamos llegando a los hogares de muchas otras personas que también están interesados, primero, en el tema del derecho de acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y todos los temas que van a conocer hoy que están directamente relacionados con estos. Pero también entiendo que mañana pues se va a estar tocando de manera muy detallada todo lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción. Yo también les voy a hablar brevemente del tema en alguno de los módulos, de cómo está relacionado con estos derechos humanos actuales, digamos, de nueva generación. Y entonces, bueno, pues vamos a tratar de hacer esto dinámico. Tenemos aquí un público amplio. Estoy muy contenta de llegar a esta academia estatal con un grupo en un auditorio pues no lleno, porque con la sana distancia veo y reconozco el esfuerzo que está haciendo la academia en que ustedes puedan resultarse de beneficio, ¿no? Cuidando esas normas de higiene y de sanidad hoy por esta pandemia mundial que nos ha estado azotando. Pero estaremos también a través de esta plataforma de Zoom, y si no tenemos oportunidad, bueno, pues ya veremos si una la realizamos vía Zoom y en otra vuelvo a venir, o vengo de manera directa cada lunes. Digo, vamos a ir viendo cómo se van dando las indicaciones de salud, que ustedes saben, pues tenemos que ser muy, muy respetuosos. De verdad que agradezco mucho la atenta invitación que me hace la academia por conducto de mi amiga, compañera docente de la UVM, la doctora Cristina Rumbo Bonfil, con quienes dicen por ahí, ya nos la debíamos, desde que estaba ella llevando otros temas también de derechos humanos en una ONG, ya veníamos con esta intención de poder participar, y hoy para mí de verdad es un gusto estar aquí con ustedes, ahora un poco como en plan de alumnos, ¿no? Forjándose en una educación integral. Soy docente ahorita universitaria precisamente de la materia de transparencia y derecho de acceso a la información por parte de la UVM. Es la única universidad que tiene ahorita esta importante materia en el estado. La tiene la UAM, pero como materia optativa dentro de su plan de estudios. Entonces, hoy más que nunca es importante apostarle a los temas de gobierno abierto, ¿no? De que la información fluya por los canales que deben de ser directamente a la sociedad para empoderarla. El derecho de acceso a la información, sin lugar a dudas, es una herramienta que empodera a todas las personas de una sociedad. Y en este caso, bueno, pues vamos a tratar de ir viendo módulo por módulo, lunes a lunes, un pequeño esquema con lo más importante. Es una materia que yo doy en todo un semestre en la UVM, pero con mucho gusto vamos a tratar de impartirla aquí, ¿no? En 5 clases diversas, para que ustedes, bueno, pues ya veo que puedan ir tomando sus notas. Por supuesto que también las diapositivas que yo he tratado de preparar como material para ustedes van a estar aquí, van a quedar a cargo de la academia para que en el momento en el que ustedes las requieran, con muchísimo gusto, las puedan tener a la mano. Muy bien, vamos a cambiar el... Ahora sí que ustedes me indican, hay que... Ya está prendido, ya se escucha. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Me escuchan mejor el audio de este lo voy a dejar aquí, el cubrebocas? ¿Escuchan mejor el audio de este o de el otro? Y también que nos diga la doctora si es preferible por Zoom. Igual, perfecto. Entonces, genial, tengo las dos ya manos libres. Muchas gracias, ingeniero, de verdad. Muchas gracias a la academia. Háganle llegar un saludo al director general de la academia. Esperemos que a ver si para el cierre, ¿no? Puede estar con nosotros. Lo dijo la doctora Cristina Rumbo, importante académica y reconocida amiga
fundadora de esa ONG muy valiosa, una incansable activista, lo acaba de decir ahorita. Bueno, pues vamos a tratar de estar con ustedes, les decía, semana a semana. Abrimos hoy, lunes, era importante para mí hacerlo, para dejar plasmado que hoy, 28 de septiembre, es el Día Internacional del Derecho a Saber, del derecho de acceso a la información, en este caso sería del acceso a la información universal que ahora ya tenemos o con la que ahora ya contamos. Y digo ahora porque vamos a ir conociendo poco a poco, me voy a salir un poquito del cuadro, para que ustedes puedan ir viendo paso a paso parte de las diapositivas que preparé para ustedes, como cualquier materia que vamos a tomar de manera muy concreta. Tendrán ustedes que ver si avanzamos a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar a ver parte de lo que es el esquema o de los módulos que vamos a llevar. Van a tomar algunas notas si ustedes quieren. Insisto, las diapositivas se van a quedar aquí. Yo les pediría que vayamos avanzando las diapositivas. Esta es una frase importante que tiene que ver con la democracia de resultados, que exige niveles de transparencia y de rendición de cuentas para que obviamente los ciudadanos, les decía yo, puedan empoderarse. Hoy 28 se conmemora a nivel internacional este día de acceso que hasta hace 20 años no existía en la norma, no existía ni siquiera de manera establecida como está hoy en día el derecho humano de acceso a la información pública. Es un derecho humano que ahora ya lo tenemos consagrado así en el artículo 6º de nuestra Constitución. Y vamos a ver, por supuesto, parte de los antecedentes en México, un poquito parte del marco internacional, este devenir histórico, esta génesis, y vamos a ver un poco parte de las transiciones y de todas estas modificaciones, de estas reformas que se han venido haciendo a la propia Constitución, a efecto de darle cabida ya de manera concreta al acceso a la información. Y yo lo digo porque estoy segura que aquí yo tengo, si avanzamos a la siguiente nos vamos a quedar ahí un momento. Estoy segura porque en el rango de edad de los más de 100 estudiantes, hombres y mujeres que sirven patrióticamente, ¿no?, dentro de las fuerzas policíacas o que van a servir dentro de las fuerzas policíacas, veo un rango no mayor de 50 o de 55 años. ¿Estoy en lo correcto? A ver, ¿quién tiene ya los 45 o los 50? Levante la mano. Contados. Los más jóvenes estarán en un rango de 25, de 28. Los más jóvenes, ¿quiénes serán? A ver, los más jóvenes, ¿quiénes se consideran veinteañeros? Hay más, es cierto, ¿ok? Para estos veinteañeros, ¿no? Dicen por ahí casi millennials, ¿no? Este derecho de acceso a la información, como muchos otros derechos, a lo mejor cuando ustedes todavía no nacían o estaban naciendo y estaban todavía dando los primeros pasos, este derecho apenas empezaba a gestarse en nuestro país. Antes no estaba consagrado en la Constitución. Como muchos derechos, digamos, viene caminando poco a poco, viene consolidándose, viene avanzando y viene fortaleciéndose. Hoy ya hay toda una estructura a nivel nacional del derecho de acceso a la información y hoy entendemos que la información es nuestra y que las autoridades gubernamentales que la generan simplemente la tienen como resguardada. Pero hoy hay ya todo un marco normativo que nos habla al respecto de que esta ley, de toda la información que se genera, tiene que estar abierta al escrutinio, a la sociedad, de manera clara, de manera transparente, como un acto de rendición de cuentas. Pero me refería al tema de las edades, digo, no por evidenciar que, ¿no?, que qué bueno que tenemos un grupo muy mixto, pero me refería a las edades porque si ustedes se dan cuenta, haciendo un poquito de memoria y hablando, por ejemplo, en la década de los 70, cuando
siendo parte de la evolución del derecho de acceso a la información. El derecho de acceso a la información como derecho humano no estaba tan, digamos, reforzado, tan enunciado en la ley como está ahora. Si ustedes van poniendo únicamente como notas principales lo que remarco en rojo, es únicamente para que vayan viendo ese devenir, ese paso a paso. ¿Por qué decimos que no existía? ¿No? Porque no estaba consagrado como tal. Y entonces en los 60s, en los 70s y en los 80s, generalmente los periodistas, que eran los que buscaban la noticia, eran los que tenían que estar muy cercanos, o dicen por ahí, tener un poco la relación con los funcionarios para que ciertas notas periodísticas fueran fluyendo. No había un periodismo de investigación como lo hay ahora, y como se ha fortalecido demasiado el periodismo de investigación en las últimas 2 décadas, precisamente por la apertura y porque hoy en día las instituciones como autoridades tienen la obligación de rendir cuentas y de transparentar, subiendo toda la información en plataformas tecnológicas. Toda la información que generan. Y en este devenir histórico, paso a paso, ya viene de manera muy desglosada, ya viene de manera pormenorizada cuál es la información que tienen que subir, que tienen que publicar o publicitar para el escrutinio de toda la sociedad. Entonces, comentábamos que antes, por allá por los 70s, solamente se habla, digamos, como de un primer nivel, porque solamente hablaba nuestro artículo 6º del derecho a la información. Básicamente decía que la ley garantizaba o la Constitución garantizaba el derecho a la información. Después ya hubo una modificación con respecto del acceso a la información pública gubernamental. Ahora incluso ya sabemos del derecho de réplica, pero en los 70s el artículo 6º no era mayor a 5 líneas. Óiganlo bien, el artículo 6º constitucional no era mayor a 5 líneas. Era demasiado cerrado. Y cuando se empieza a reformar, ¿no? Ya digamos en materia internacional, precisamente los tratados internacionales, cuando se empiezan a firmar y a ratificar por México, es cuando empieza a darse, digamos, la fortaleza al artículo 6º para que ya pueda entrar con una mejor descripción la hipótesis que se encuentra contenida, ¿no? El enunciado que se encuentra contenido en la Constitución. Entonces, parte de los tratados que México tuvo que firmar, suscribir y ratificar fue el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Son de alguna manera documentos que vienen de las mismas cartas de derechos humanos de la ONU o de las Naciones Unidas. De ahí más o menos viene derivándose todo, pero esto es por región. Entonces, a la hora de que ya en los 80s entra, digamos, México en una dinámica distinta, porque México, como cualquier otro país, es cambiante. Si nos pasamos a la siguiente gráfica, ya en la siguiente gráfica ya vemos cómo en un primer momento este artículo 6º que estamos hablando, que es del derecho humano de acceso a la información, que les decía yo que era pequeño, sufre las primeras reformas o las primeras modificaciones, pero ojo, porque el tema tenía que ver con lo electoral. La idea del gobierno en aquel momento era fortalecer a los partidos políticos para que abrieran al público, abrieran a la sociedad sus plataformas, sus estatutos, sus idearios políticos. Todos estos documentos básicos constitutivos de un partido político
era necesario para el gobierno que se conocieran porque ya venían entrando nuevos partidos políticos. Entonces se viene haciendo un paquete de 17 reformas. En ese momento, ustedes empiezan a ver aquí parte de los artículos que se tomaron, y entonces por eso dice que al principio era de corte electoral, pero entran los primeros cambios en el enunciado del artículo 6. Si cambiamos nuestra gráfica, nos vamos a dar cuenta cómo empieza esta modificación, cómo será esta evolución. Ya comentamos cómo quedó, y fíjense ustedes, este es el artículo 6 en su primera reforma. Se podrán dar cuenta cómo, les decía yo, no pasa de 5 líneas. Y dice, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, salvo que ataque a la moral, a los derechos de terceras personas o que provoque algún delito, perturbe el orden público. Y entonces lo que está subrayado o enmarcado es el derecho a la información será garantizado por el Estado. Y se hace ahí la modificación al artículo 6 únicamente para esa línea, esa última línea, y estamos hablando todavía de 1977. Todavía no nacían los órganos de transparencia, no salía la ley de transparencia, y por eso es que estamos relacionando el tema de las edades, porque el derecho de acceso a la información pública es un derecho muy nuevo. Avanzamos en las gráficas, ¿no? Avanzamos en las gráficas y ustedes van a llegar ahorita a ver el artículo 6, más o menos como está ahora, y la verdad es que no lo vamos a leer porque es bastante amplio, pero la idea es de que ustedes vean esa diferencia o ese cambio que se ha venido dando y en el cual se ha, digamos, entrado ya hoy en día con motivo de todo este devenir histórico. Todavía para la década de los 80s, 90, hubo algunos casos que fueron muy feos, fueron casos impactantes a nivel nacional e internacional, como lo dice la gráfica, porque ocurrieron algunos hechos, pues digamos, sangrientos, ¿no? Hubo homicidios, hubo hechos agravados, que así los manejó en su momento el Poder Judicial. Hubo algunas tesis en donde ya se manejaron algunos casos relevantes que se dieron en la República Mexicana, y que entonces ya la Suprema Corte de Justicia de nuestro país, como máximo órgano dentro del Poder Judicial, entonces empieza a hablar al respecto de los alcances en materia de derecho de acceso a la información pública. Cambiemos la siguiente página para que ustedes, quizá algunos de mayor edad, ¿no? Si no se acuerdan, probablemente lo escucharon. Y si no, quizá en algunas de sus clases lo han estado escuchando. Y los más jóvenes pueden preguntárselo a sus padres o pueden preguntárselo a sus abuelos, porque fueron hechos que en un momento dado privaron de la vida a determinadas personas, pero que era información que el gobierno se negaba a brindar, a abrir, se negaba a dar a conocer a la sociedad, que ya estaba exigiendo, para los 90s, ya estaban exigiendo que la información se publicitara. Y no solamente la información de esos casos, sino de muchos casos que se venían presentando en los que había violaciones reiteradas a los derechos humanos. Sin salirnos del esquema, recordemos y tengamos muy presente hoy que el derecho de acceso a la información está consagrado como derecho humano, como derecho fundamental de todas las personas, sin importar la edad o el rango social, por ejemplo, en el artículo 6. Entonces, cuando se dieron algunos casos como en el 1995, en el famoso vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero, con 17 campesinos que resultaron muertos por una manifestación de las Fuerzas Armadas. Después inciden 2 casos de periodistas
que también en el 97 y en el 91 la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos influyó mucho para que el gobierno aclarara lo que había pasado, porque no había la posibilidad de. Entonces fue que se empezó nuevamente a modificar el tema del derecho de acceso a la información. Cambiamos la diapositiva, ¿no? Para ver cómo va influyendo, porque hasta aquí, digamos, estamos haciendo una primer pausa por cuanto a estos antecedentes en los que venimos hasta los 90 con respecto al derecho de acceso a la información. Veamos parte de los conceptos que tienen que ver con el derecho de acceso a la información, con la transparencia, la democracia, etcétera, y avanzamos nuestra diapositiva porque es precisamente cuando llegamos al sexenio del año 2000 al 2006, que fue el de el de Vicente Fox, cuando se da un cambio, digamos, importante, porque el PRI, que venía gobernando cada 6 años, deja el poder en manos del PAN durante 2 sexenios, y en ese sexenio del 2000 al 2006 es cuando se fortalece el derecho de acceso a la información, y es precisamente cuando el antecedente primario es esas ONGs, cuando la sociedad civil empieza ya a organizarse, a agruparse y a pedir que haya rendición de cuentas, que fluya la información de lo que está generando el gobierno, de esas decisiones que el gobierno está tomando, es cuando en ese momento sale, digamos, a la luz un grupo denominado Oaxaca. Toman el nombre porque en Oaxaca llevan a cabo un foro y hay participantes de la sociedad civil, académicos, investigadores, periodistas, muchos grupos activistas de diversos sectores y de diversos colectivos confluyen ahí, y entonces se denominan así por la sede, porque fue en Oaxaca, pero ellos impulsan, como sociedad civil organizada, ellos impulsan los temas del derecho de acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas. Ellos le dan digamos, empuje, empiezan a tratar de establecer nuevos cambios, tratan de empujar, ¿no? Tratan de empujar un poco el que se dé ya en la letra constitucional un cambio y el que nazca la primer ley. Si nos vamos adelante, aparte de las leyes que impulsaba, ojo, es precisamente hasta el 2002, y ahí tienen la fecha, fíjense, todo ese devenir. Insisto, por eso hablábamos un poco del tema de las edades, porque seguramente algunos de ustedes, ¿no?, que están a lo mejor entre los 25, los 35, los 40, pues esto de pronto dicen, a ver, ¿cómo está el tema, no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo nace? ¿Cómo se da? Otros que a lo mejor ya vienen con mayor edad pueden decir, ok, yo ya más o menos me acuerdo de algunos datos, ¿no?, como flashazos históricos que tienen que venir con este tema. Entonces, por eso decimos que es un tema nuevo, por eso es que hoy algunos organismos internacionales incluso establecen 28 de septiembre como el Día Internacional del Derecho a Saber, porque ya México finalmente no puede sustraerse, no puede seguirse manteniendo aislado en el tema, ya firmó tratados, ya la sociedad civil más empoderada, más informada, más preparada, ya exige transparencia, rendición de cuentas, ya exige que se entreguen de alguna manera que se publicite toda la información que el gobierno genera, y hoy es un mundo de información que está publicitada ya al alcance de todos ustedes. ¿Y cómo se logra esto? Precisamente después, fíjense, 25 años después de 1977, cuando se dio la primera reforma para sus notas personales, quien desee tomarlas, hasta el 11 de junio del 2002 es cuando se publica en el Diario Oficial de la Federación a nivel nacional
la primera ley federal de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. Tuvieron que pasar muchos episodios, muchas historias, varias décadas para que finalmente se lograra establecer este derecho humano que ahora ya tenía que garantizar el Estado hasta 2002. Fue en el 2000 y en el 2001 cuando este grupo Oaxaca, muy fortalecido, llegó hasta el Senado impulsando la ley. Pero es hasta junio de 2002 cuando en efecto entra esta primer ley que ahora tenemos todos al alcance. Ahora sí que en este curso taller que vamos a pretender implementar con ustedes, van a ir ustedes paso a paso viendo cómo pueden también empoderarse ustedes, sus familias, sus comunidades con respecto del acceso a la información. En ese momento, la ley, aunque era una ley de avanzada a nivel internacional, porque México fue pionero con respecto de América, por ejemplo, y de otros países, México fue basando sus modelos también en modelos internacionales. Entonces teníamos una ley muy fortalecida. Y en ese momento, a partir del 2002, inicia el tema de la ley de transparencia y también se empieza a establecer en toda la República. Se empieza a crear poco a poco toda una estructura. Y entonces ahí ya hablábamos de los principios como el de máxima publicidad. Todo debe de publicitarse, publicarse. Estamos hablando de información. Tiene que ser gratuito. Tiene que ser gratuito. El principio de gratuidad de la información es que yo vengo, yo pregunto y a mí me tienen que dar la información de manera gratuita. No tengo que pagar nada para que me la proporcionen. Hay algunas excepciones y las vamos a ver. Por ejemplo, cuando uno pide copia certificada, bueno, paga uno el costo de una copia porque así la desea y porque hay que pagar el sellito de la certificación en base a la ley de ingresos actual. De ahí en fuera, nadie te debe de cobrar nada por brindarte la información que tú desees. Entonces, se viene dando la rendición de cuentas de los actos de gobierno. Es cuando entonces ya los gobiernos, todas las autoridades, todas las instituciones tienen que empezar a poner al escrutinio de sus gobernantes, de sus ciudadanos, todas las acciones que se tengan que implementar. A partir de ese momento empieza a nacer toda una estructura en todos los estados. Ahorita podemos avanzar a la siguiente gráfica y entonces ya vemos cómo queda el artículo 6º. Ojo, solamente es la parte A del artículo 6º, Vamos a detenernos, únicamente para que ustedes vean cuántos párrafos se han venido reformando y se han venido adicionando de aquel sencillo artículo en 1977 que no pasaba de 5 líneas, ¿se acuerdan que les dije? Vean cómo ha quedado hoy ese artículo 6º constitucional, porque ahora está dividido en dos partes. Parte A, que es derecho de acceso, y parte B, que tiene que ver con todo lo del tema de telecomunicaciones. Todo este tema que se ha venido también fortaleciendo hoy en día a través de reformas, es como que la siguiente mitad. Y entonces hoy, les decía, ya tenemos el tema incluso del derecho de réplica, que antes no estaba legislado, no tenía normativa, y entonces ya sabemos que el derecho de acceso a la información será garantizado por el Estado. Ya hablamos que la manifestación de las ideas no va a ser objeto de ninguna inquisición judicial. Hoy tenemos la libertad de expresarnos, válgase la redundancia, libremente, sin ofender, por supuesto, a terceras personas, pero si no, pues ahí está el derecho de réplica. Yo te acuso de algo y tú tienes el derecho de réplica, de venir y decirme, a ver, esto no es así.
esto es de este modo, de este otro, y me compruebas, y a lo mejor yo puedo volver y decir, ok, me retracto de lo que dije, ¿verdad? No lo sabía. Pero eso no estaba legislado, y por eso les decía que en los 60s, en los 70s, solo aquellos periodistas que de pronto tenían la buena relación con alguien en el gobierno, que les dejaba entrever alguna noticia, pues era la que publicaban, porque no había una apertura a esa información que se genera dentro de cada institución. Entonces, vean ustedes cómo hoy ya está perfectamente normatizado el artículo 6º. Les decía yo que con respecto de los temas de radiodifusión y telecomunicaciones, eso es como el apartado B del artículo 6º constitucional. Y si adelantamos a la siguiente gráfica, es la continuación del artículo 6º, conste. Creo, si no mal me falla, creo que son 3 gráficas que estoy presentando aquí, o 3 diapositivas. Incluso la letra se ve todavía como pequeña, por lo mismo, porque es un artículo que ya ha quedado bastante estructurado. ¿Por qué? Porque lo que se manejó a nivel nacional o a nivel federal tenía que replicarse en todos los estados de la República, de norte a sur. Así como a nivel federal nace en su momento el famoso IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, que hoy se llama INAI, por algunas reformas que se han venido haciendo, que se le cambió la nomenclatura únicamente, y se amplió el número de comisionados que están al frente de tal institución. Lo mismo se hizo en todos los estados. Morelos no pudo quedar exento. Y efectivamente en 2003, acuérdense que la primer ley, todo esto, ya queda contemplado en aquella reforma. Hoy ustedes están conociendo el tema de que sin necesidad de acreditar algún interés o sin necesidad de que ustedes justifiquen el para qué quieren la información, para qué la van a ocupar, ustedes la piden. Entonces tenía que replicarse todo a nivel federal y en los estados. Todos los estados hicieron lo mismo. Todos empezaron a trabajar con sus respectivas leyes estatales en materia de transparencia, derecho de acceso a la información, y también tuvieron que crear sus propios institutos o sus propias comisiones. Cada estado, de manera autónoma, le puso el nombre que consideró pertinente a su respectivo órgano garante de acceso a la información y transparencia. Cada quien legisló lo propio y cada quien fue formando sus respectivos órganos colegiados. Es en ese tema cuando su servidora en 2010, del 2010 al 2014, soy designada consejera del IMIPE, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, el órgano garante de la transparencia del derecho de acceso a la información en el estado de Morelos. Ojo, en Morelos ahorita vamos a ver una nota de cuándo nace la ley, pero es de manera simultánea, igual en todos los estados, cada quien tuvo que hacer lo propio. Entonces, parte de la estructura nueva de este artículo 6º la están ustedes viendo aquí. Y entonces aquí dice que ya como es garantía del Estado proporcionarles a ustedes de información, se forma un catálogo de todos aquellos entes, instituciones, organismos, autoridades que son obligadas a informar todo lo que hacen. ¿Qué hacen? Lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer de manera detallada. Todo ese catálogo de sujetos obligados que tienen que subir su información, porque ahora, ustedes se dan cuenta, aquí ahora nos habla de que ellos tienen que preservar sus documentos en archivos y ahora se digitalizan. Ahora hay plataformas a las cuales uno puede accesar. Hoy se llama Plataforma Nacional de Transparencia.
y hoy se ha hecho un esfuerzo más importante en poder fortalecer el tema para que toda la información que se genera en toda la República, en todos los estados, esté condensada en una sola plataforma. Vamos a ir conociendo lunes a lunes cómo llegamos a ese tema, y si le avanzamos a la siguiente gráfica para ya ir concluyendo ese artículo sexto, ustedes están viendo aquí todas las fracciones, ¿no? Aquí de este lado están todas las fracciones de ese artículo. Se podrán dar cuenta de que en efecto es un artículo ya hoy demasiado desarrollado, demasiado estructurado. Ya te dice qué sí haces, qué no haces, y aparte cada estado de manera federativa tiene su propia normativa, ¿de acuerdo? Entonces es importante que ustedes vean que hay toda una historia detrás de lo que hoy estamos gozando. Hoy estos jóvenes, ¿no? A lo mejor de 16, de 18, de 20 años, para ellos es nuevo. Ellos ya nacieron con el tema. Los que venimos más atrás, lo vimos crecer, lo fortalecimos, lo intentamos desarrollar, intentamos participar, aportar del tema. Y eso es lo que vamos a ir conociendo en el taller. Vamos a ir viendo cómo este derecho de acceso a la información, ¿no? Tiene principios importantes de que la información tiene que ser certera, legal, independiente, imparcial, eficiente, objetiva, profesional, transparente, y todo debe de publicitarse. Y vamos a conocer también, por ejemplo, lo que dice la fracción número 7. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada. Eso es lo importante. Eso es a lo mejor lo delicado, que hay una sanción. Que los legisladores en su momento dotaron poco a poco, porque también al principio no todas las leyes estaban, digamos, iguales o homogeneizadas. Y entonces, con las últimas reformas del 2013, 14, 15, 16, es cuando ya se dio un estándar igualitario en toda la República, y ya las sanciones ya son prácticamente iguales en todo el estado, en toda la República, por todos los estados. Quien se niega a proporcionar la información es sancionado económicamente, pero el tema no para ahí. Quien se niega a proporcionar la información que una persona solicita, y que se niega y que se vuelve a negar y que se le mandan los requerimientos específicos de los órganos de transparencia para que la publique, puede incluso el órgano de transparencia sancionar con la inhabilitación para el servidor público que se niega a dar esa información, inhabilitación para no volver a desempeñar un cargo público durante un determinado tiempo según la gravedad. Ojo, el tema es económico y el tema también se convierte en laboral, porque te inhabilitan. Entonces, es importante que ustedes, que forman parte de una institución que también forma parte de este catálogo de sujetos obligados por la ley, estén enterados de que también la academia, que es un organismo directamente de lo que es seguridad pública, que depende del Poder Ejecutivo del Estado, es un sujeto obligado de la ley de transparencia, rinde cuentas, transparenta, publicita. Hay ciertas cosas que sí puede entregarse, hay ciertas cosas que no. Vamos a ir conociendo también algunos ejemplos de qué cosas no, porque hay que tomar en consideración que también la delincuencia organizada, así como aquí la academia trata de fortalecer a ustedes de conocimientos integrales en todos los derechos humanos, pues también la delincuencia organizada hace lo propio, porque esa es su chamba. Y mientras ustedes a lo mejor trabajan 12 horas en un servicio,
pues a lo mejor ellos trabajan 12 horas revisando internet o revisando una casa o revisando al equipo contrario. Ese es su trabajo, eso es lo que ellos eligieron. Y les llaman delincuencia organizada porque cada día se han hecho más organizados y vienen más sofisticados. No voy a entrar en notas porque no es el tema, pero ustedes las ven a diario. En cuanto a equipo de armamento, ¿no? Equipo motriz, por ejemplo, y obviamente cibernético, porque también hay ataques cibernéticos, que es otro tipo de delincuencia, y que si la doctora Cristina nos da oportunidad, a lo mejor en otro momento también platicamos precisamente sobre los delitos informáticos y cibernéticos que hoy están a la orden del día y que tienen que ver también con el generar tanta información, porque hoy también estamos en la era de la información y estamos bombardeados de mucha información. Poco a poco, a lo largo de estas 5 semanas, vamos a ir entrando en ciertos detalles. El tema es muy integral, es muy amplio, pero era importante que fuéramos conociendo siempre en una primera clase todo este devenir y todos estos antecedentes. Si ahorita volvemos a meternos aquí, pasamos a la siguiente diapositiva y de manera muy rápida, si no mal recuerdo, podemos empezar a hablar únicamente de algunos conceptos. Adelantamos esta diapositiva y ahorita vamos a ver parte. Ojo, todavía no terminábamos el artículo 6, ¿ya lo vieron? Sí está larguito, ¿no? De aquellas 5 líneas iniciales del 77, vean ahorita, aparte en letra pequeña, cómo se ha venido adicionando mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, este pedacito del 2014, cómo efectivamente viene cambiando y viene fortaleciéndose este derecho de acceso a la información. Hay sobre la marcha ciertos temas, ciertos detalles, ciertos rubros que se fueron quedando, digamos, como en el limbo, que no se tomaron en cuenta y que ahora vuelven a quedar inmersos en el propio artículo 6 constitucional. Y lo vamos a ver porque pretendo que este curso los traiga hasta lo más actual posible para ustedes, porque también forman parte ustedes de este ente o de este sujeto obligado de la ley, que es Seguridad Pública del Estado. Entonces, avanzamos a la otra gráfica, por favor, que era la continuación. Seguimos avanzando a la otra, si son tan gentiles en apoyarnos con la otra gráfica, porque esto es todavía continuación del artículo 6. Y como fuente, digamos, a lo mejor bibliográfica, aquí tienen ustedes el concepto, digamos, oficial. Ojo, cada autor cuando de pronto realiza un trabajo en la materia, da su propio concepto. Y también los organismos internacionales dan su concepto. Vámonos a los que están en la ley. Siempre intenten revisar en su ley, en la Constitución, o en la ley, o en el código, o en el reglamento, en cualquier cuerpo normativo del que se trate, ustedes que de pronto están capacitándose de manera constante, cuando hablamos de definiciones, siempre intenten irse por las que marca el cuerpo normativo, porque de pronto una definición de un concepto les puede traer, y aquí la doctora Cristina no me dejará mentir, que de pronto buscaba a lo mejor un concepto y le salen 100 definiciones de 100 artículos distintos, y hay que navegarle un poco para elegir cuál es la más acertada a lo que pretendemos o a lo que intentamos manejar. Pero aquí la idea es de que ustedes vayan tomando esta, que nos habla sobre el acceso a la información, que es lo que ya dijimos, un derecho humano fundamental, que ustedes pueden accionar en cualquier momento, que es inherente a cualquier persona, que es para solicitar o requerir cualquier información. Aquí ponemos documentos al Estado. Al Estado es todo ese cuerpo del que ustedes forman parte. O sea, ustedes forman parte del Estado porque forman parte de una institución que es un sujeto obligado también de la ley de transparencia. Entonces es importante que ustedes tomen en consideración, y quienes finalmente también nos pueden estar escuchando a través de redes y de plataformas,
que estas leyes de transparencia engloban a todo el gobierno en cuanto o en tanto es Estado. Y entonces por eso vamos a ver cómo está clasificado este catálogo de sujetos obligados de la ley. Y no con esto quiero decir que la ley está por encima de otras, es decir, engloba a todo el Estado. No se le ha escapado ya a estas alturas a los legistas o a los legisladores precisamente el venir trabajando en todo lo que venía haciendo falta. Y ustedes ya vienen conociendo este devenir histórico desde el 70, desde el 80, desde el 90. Entonces, esas cositas que de pronto se venían quedando como en el aire, ahí vienen desglosadas y por eso ustedes ya vieron que ese artículo sexto constitucional es uno de los artículos, decíamos ya muy amplios, muy grandes, ¿no? Ya quedaron muy insertas todas las líneas y todos los tipos de información, ojo, ya bien clasificadas cuáles son por rubros la información. Información jurídica, información contable, información administrativa, otro tipo de información. Lo vamos a ver todo poco a poco y también vamos a ver cómo está clasificado todo este listado de sujetos obligados. Ustedes lo van a ver, ustedes se van a dar cuenta y entonces van a entender cómo es que este concepto de derecho de acceso a la información que hoy 28 de septiembre precisamente conmemoramos a nivel internacional, estamos entendiendo como esa capacidad, ojo, de todas las personas que implica solicitar y recibir información pública de las autoridades gubernamentales, reconociendo como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática. ¿De acuerdo? Con que vayan ustedes utilizando palabras claves, con eso es más que suficiente si no quieren tomar una nota amplia, porque vamos a ver nada más los conceptos básicos sobre los cuales vamos a estar trabajando. Y precisamente parte de los conceptos en los que vamos a trabajar es democracia, cómo se relaciona. Si avanzamos a la siguiente gráfica para intentar también ya acercarnos a lo que viene siendo la conclusión de hoy, ¿no? De este primer módulo, podremos ver el concepto de democracia que nos da directamente la Real Academia de la Lengua Española, nos da varias acepciones de democracia, pero es importante que para empezar reconozcamos que este derecho está muy fortalecido, muy estructurado, ya muy avanzado en países como México, donde hay un régimen democrático, constitucional, que estamos constituidos en una república federalista porque tenemos nuestros estados de la federación, ¿no? Y entonces aquí estamos viendo que si hablamos de democracia en términos de que es esa forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos, ¿por qué por los ciudadanos? ¿Por qué por los ciudadanos? Ahí está. Dice de la democracia, que es esta doctrina política o este régimen, como lo acaba de decir acertadamente su compañero, y como ustedes lo tienen presente, la soberanía reside en el pueblo. ¿Por qué? Porque es por medio de los representantes, y estos surgen en elecciones periódicas a través del famoso voto libre y secreto. Nosotros elegimos, ¿no? En una democracia nosotros elegimos a quienes nos va a representar. ¿Quiénes nos van a representar en las regidurías, en la sindicatura, en la presidencia municipal, en la diputación local, en la diputación federal, en el Senado y en la República? Ya los secretarios de despacho o de gabinete, de pronto, bueno, pues la misma Constitución y las leyes dicen que el presidente o el gobernador eligen, ¿no? ¿Quién va a ser su gabinete? Eso es independiente. Hoy también hay una dinámica interesante de que hay ciertos puestos que son importantes, que son claves para la vida de nuestro país, en donde también deberían de ser
de elección popular, pero está el debate, ¿no? Que a veces hablan, por ejemplo, de las magistraturas, de las fiscalías, de pronto hablan hasta de personas que forman parte de seguridad pública. ¿Por qué? Porque son algunos cargos que son sensibles a la sociedad, ¿no? Entonces, parte de radica en ello. Entonces, por eso estamos viendo que, aunque hay diversos tipos de democracia, sí estamos viendo que en un país como el nuestro, que la democracia reconoce, ¿no?, estos derechos humanos, el artículo 6 quedamos que es un ¿qué? Derecho humano, ¿no? Recuérdenlo siempre, conocimientos generales. Primeras 29 garantías, si no mal recuerdo, primeros 29 artículos de la Constitución, derechos humanos. Y aparte hay otros, como el derecho laboral, que está consagrado en otros artículos que son más adelante, pero estamos hablando de que cuando hay pleno reconocimiento a los derechos humanos, estamos en una democracia. ¿Cómo se relaciona entonces esto? Porque efectivamente en una sociedad que practica, dice la cuarta acepción del concepto de democracia de la Real Academia Española, bueno, en una sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de tu etnia, de tu sexo, de tu credo religioso o de tu edad, es una democracia, vamos caminándose a una sociedad de pleno reconocimiento de derechos humanos, y entonces por eso se relaciona, porque es un derecho humano, así consagrado en la Constitución. Recuérdenlo, primeros 29 artículos de la Constitución son todos los derechos humanos. Ahí está el 6º, el de acceso a la información. Si seguimos adelante, únicamente para hablar de algunos conceptos y que ustedes ya los tengan, en la otra gráfica ya podemos ir viendo más adelante para intentar cerrar parte de la ponencia del día de hoy, ¿no? Como el acceso a la información, al ser un derecho fundamental, al ser una prerrogativa de los individuos, ojo, de las personas, no necesitas ser ciudadano. ¿Qué queremos decir con esto? No necesitas tener 18 años y no necesitas tener tu credencial para votar con fotografía que te expide el INE para que puedas ir y hacer tu solicitud de acceso a la información. Por eso hace un momento lo dije y dije, hasta los niños, cuando hablábamos de quienes lo pueden hacer, lo pueden solicitar. Les voy a platicar un caso muy rápido y voy a hacer una pausa, muy rápido. Cuando estábamos en el INIPE, recibimos una solicitud de acceso a la información cuando yo estaba de consejera, en donde en apariencia, y digo en apariencia porque uno no sabe quién está detrás de un correo electrónico, ¿cierto? Y a lo mejor el Facebook pues no estaba todavía demasiado fortalecido como hoy. Pero en aquel momento, en apariencia, una menor de edad, que creo que era de 12 o 13 años, hace una solicitud de acceso, ojo, al IEBEM. Aparentemente o presumiblemente, los papás de la menor estaban ya en un proceso de separación y de divorcio. El papá al parecer era administrativo del IEBEM o académico, no estoy muy segura si era profesor o era administrativo, pero pues ya ven que a veces lamentablemente dicen, debería de ser que cuando uno se une a una persona con ese mismo amor, cuando uno se acaba el amor con ese mismo amor, debería uno de decir, se acabó, y terminar en buenos términos, ¿no? O concluir en buenos términos, porque a veces hay hijos de por medio o hay bienes. Entonces, cuando a veces las cosas no quedan muy bien y hay un poquito esas diferencias, pues yo creo que el papá le dijo a la mamá que iba a dejar el trabajo, que iba a pedir una licencia y que no iba a poder pasar pensión alimenticia. Entonces la mamá, que me imagino ya había entrado en un proceso jurídico, civil, familiar, del orden familiar, para manejar lo del divorcio, pues necesitaba saber si en efecto con quien se había procreado a la pequeña, pues estaba trabajando o no estaba trabajando, porque él le decía que ya no. Entonces la pequeña, me imagino que con ayuda de su mamá y quizá por orientación de sus abogados,
se dieron a la tarea de hacer la solicitud de acceso al IEBEM para que diera el estatus de fulanito de tal. Y el IEBEM, que forma parte de todo este abanico de sujetos obligados, finalmente envió toda la información que quería. Nombre completo, fecha de ingreso, clave, plaza, el puesto que él tenía, el salario que él tenía en ese momento, y le contestó que no había habido ninguna licencia, que él estaba trabajando bien, le dieron el lugar de adscripción y le dijeron cuánto ganaba. Entendemos que esa información se utilizó para fines específicos, para que la mamá y la menor pudieran haber avanzado, concluido, siguiendo el orden normal de el juicio familiar para el tema de la pensión o de los alimentos de esa menor. Nadie te va a decir que si tienes 8 o 10 o 12 o 15 no puedes solicitar información, porque hoy hay plataformas tecnológicas que permiten primero que la información la tengas ahí. Tú te metes, buscas el sujeto obligado, empiezas a revisar qué es lo que quieres y te dice la ley, adelante, ahí la tienes. No la encontré o se me estuvo dificultando mucho la información, hago mi solicitud de acceso a la información. Y cada sujeto obligado ya tiene una unidad de transparencia en la cual se maneja. Te van a ayudar incluso a hacerla si no puedes. Haces tu correo, pides la modalidad de que el archivo se te mande en electrónico y te va a llegar la información a tu archivo, como le llegó. Interpusieron el recurso porque al principio el IEBEM no quiso dar la información. Entonces, cuando no te dan la información de inmediato o no la encontraste, acudes con el instituto o con el órgano garante de acceso a la información. En este caso, nosotros estábamos en el IMIPE, yo formaba parte de este órgano colegiado, éramos 3 consejeros, ahora se pretende que se amplíe también el número de consejeros en el IMIPE y están en ese debate, pero en su momento nos tocaba resolver esos asuntos, garantizar el derecho de acceso a la información. Entonces, no es un derecho ciudadano, es un derecho de las personas, es un derecho fundamental. Si tú lo vas a requerir para lo que tengas que requerirlo, haces tu solicitud de acceso a la información. Primer ejemplo que estamos viendo de cómo un medio información para un beneficio. Y aquí no, la institución no te va a decir, oye, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué la vas a utilizar? ¿La vas a utilizar en mi contra? Porque luego a veces los partidos políticos, que también son sujetos obligados de la ley, pues de pronto dicen, pero ¿por qué me andan preguntando tantas cosas de mi plataforma o de mis militantes? Piensan que son otros partidos. Así está la ley. Hoy hay apertura. Es que siento que de pronto se pierde un poquito la voz. Estoy bien, vamos cerrando, vamos cerrando, doctora, vamos cerrando prácticamente, pero aquí la idea es de que a ustedes les quede muy claro que esto es una prerrogativa de los individuos, el que puedan solicitar cualquier información, y ahí estoy hablando de todos a los que les podemos pedir, o sea, son todas. Antes, por ejemplo, no estaban los sindicatos. Hoy, con todas las reformas, los sindicatos forman parte. Los sindicatos también tienen que rendir cuentas, y ahí les dije un catálogo bien clasificado de toda la información que tienen que pedir. A los partidos políticos se les pide otro tipo de información. Está todo ya muy claro, ya está todo muy estructurado. Antes no era así. Antes efectivamente no era así, precisamente porque no estaba muy fortalecido o definido el derecho. Hoy ya es distinto. Lo vamos a conocer. Lo vamos a conocer paso a paso para que ustedes sepan qué sí y qué no. Y realmente todo lo tienen que encontrar ustedes publicado en las plataformas. Cuando no lo encuentran, es cuando lo tienen que pedir a través de una solicitud o cuando se les hace muy complicada la búsqueda de lo que ustedes quieren. Porque a veces
veces no se delimita exactamente lo que nosotros queremos pedir. En eso entran los órganos garantes. Si la autoridad no te la da, el órgano garante del Estado o el federal tiene que garantizarte el derecho, pero te la tienen que dar. ¿Para qué la necesitas? Dicen por ahí en lenguaje folclórico, ese es tu boleto. ¿Para qué la vas a usar? Ese es tu problema. ¿Quieres poner tu nombre? Lo pones. ¿No lo quieres poner? No lo pones. Esa es otra ventaja del derecho. Lo vamos a ver. Es interesante y ustedes lo van a conocer todo más a detalle, porque tampoco la ley te obliga a que digas con tu credencial de lector tal. Pero si yo quiero una información en copia certificada, porque la requiero para determinado tema, entonces, pues a lo mejor tengo que pagar el costo de la copia y el costo de la certificación, se los dije hace rato. Pero esos son a lo mejor casos más como aislados o menos. El mayor tipo de información que se solicita, siempre se solicita el archivo electrónico, porque te llega tu correo. Tú abres tu cuenta de correo, te das de alta en el sistema y tú si quieres te puedes poner el nombre de tu artista favorito, o a lo mejor te pones el nombre del futbolista o de la cantante o de tu vecina, ¿no? Porque a veces así pasa. He tenido charlas con periodistas que luego me dicen, oye, luego anda mi nombre por ahí en todos lados como si yo anduviera pidiendo información y no soy yo. Bueno, pues alguien utilizó lamentablemente tu nombre y eso todavía no está normatizado de manera específica. Por eso hay que tener mucho cuidado también cómo manejan las cosas, ¿no? En el ciberespacio. Pero puedo ponerme Juanita Pérez García o Pedro Hernández López, no sé, cualquier otro, al que no quiera el mío. Ojo, si la información la van a utilizar para algo específico y yo me pongo que soy Shakira, porque pues esa es mi artista favorita, y voy a pedir copias, pues sí me va a decir la institución, a ver Shakira, muéstrame tu credencial de lector para que yo sepa que tú hiciste la solicitud y que efectivamente a ti Shakira te tengo que entregar la información. Y si mi identificación dice Esmirna Salinas Muñoz, pues no me la van a dar. Ojo, por eso es que también uno tiene que determinar de manera personal cómo va a requerir la información, ¿no? Cómo la va a pedir, cuál es la que va a pedir, para qué la voy a utilizar, en qué modalidad, pero hoy ya todo eso está perfectamente contemplado en la ley, en toda la normatividad y ya está contemplado en las propias plataformas. Insisto, lo vamos a conocer a lo largo de estas 5 charlas, para que ya ustedes traigan el tema perfectamente dominado. Entonces estamos prácticamente cerrando y creo que cerraría con partes, si me lo permiten, avanzando para a lo mejor dejar pendiente en vista de la hora, porque también empezamos unos 15 minutitos ligeramente retrasados con el tema técnico de las diapositivas, pero si le avanzamos a la otra gráfica, que ya estamos en ese mismo sexenio trabajando sobre la misma estructura nacional, avanzamos una más para concluir el cuarto temita, y en ese cuarto temita es algo que ya habíamos comentado, porque hasta ahí, digamos, lo dejamos. Nació nuestra ley en 2002, nació el órgano garante, rector, que en ese momento era el IFAI, hoy se le cambió la nomenclatura a INAI, nacen todas las leyes y todos los estados hacen exactamente lo mismo, ya lo dijimos. Ya quedó, ya vieron la modificación, porque ya vieron la modificación del artículo 6º, ¿no? Ya conocieron un artículo 6º bastante amplio. Si nos vamos a la otra gráfica, únicamente podemos detenernos en caso Morelos. Cuando se da toda esta estructura a nivel nacional y que se da en todos los estados, únicamente como dato para ustedes, en 2003 nace la primer ley. 2003, ojo, fíjense bien, tómenlo si gustan nada más,
2003 nace la primer ley, en 2004 se designa a los primeros 3 consejeros del IMIPE, empezamos a trabajar, les decía, es un órgano constitucional, público, autónomo, especializado, imparcial, con ente jurídica, patrimonio propio, que toma sus propias decisiones, que velábamos, que sigue velando por garantizarles a ustedes el derecho de acceso a la información, fortalecer la transparencia, fortalecer la rendición de cuentas, como ustedes lo están viendo, que también protege los datos personales, que ese sería, doctora Cristi, otro curso, el de la protección de datos personales, que va de la mano con este mismo tema, pero digamos, como decimos en materia jurídica, por cuerda separada, pero que también tiene que ver. Y incluso, si ustedes se dan cuenta, abril del 2016, que les decía yo que hubo nuevas reformas, que vamos a conocer estas últimas reformas, estos cambios, que vamos a conocer y que ustedes lo van a ver quienes tomen el curso de los días martes, Sistema Nacional Anticorrupción, ustedes van a ver que esas son las últimas reformas que precisamente se dan a nivel nacional y en todos los estados, y que por eso Morelos ya cambió su ley, derogó, ojo, la palabra es abroga la ley anterior del 2003 y saca una nueva. En 2016 queda una ley de transparencia y acceso a la información más fortalecida. Por eso les decía que hoy está mucho más amplio el catálogo de sujetos obligados. Hoy entran fideicomisos, hoy entran sindicatos, antes no entraban. Hoy están perfectamente bien definidos todos los sujetos obligados, clasificados de manera rápida para concluir este tema, este módulo el día de hoy. Hoy están clasificados en ayuntamientos, los 33 más los de reciente creación, Poder Judicial, Poder Ejecutivo, todas sus secretarías, Poder Ejecutivo descentralizado, todas sus instituciones, la academia, etcétera, Poder Legislativo con su auditoría, órganos constitucionales autónomos como el INIPE, INPEPAC, UAE, hoy la Fiscalía, recuerden que hoy la Fiscalía ya logró la autonomía constitucional. Pues ya es un ente que cambia, digamos, de un grupo a otro. Los sistemas descentralizados municipales como agua potable, como DIF en cada municipio, ¿sí? Entonces, todos están perfectamente clasificados, así como están clasificados a nivel estatal, lo están a nivel nacional. Antes teníamos nuestra plataforma en Morelos, en pequeño. Hoy, debido a estas reformas, ya hay una plataforma, tómenlo en cuenta, Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienen oportunidad en la semana, métanse, naveguen en la plataforma, busquen información, viene clasificada por estado. Hoy tenemos todo en una sola plataforma. Vamos a conocer, les dije, qué clase de información. Vamos a conocer cuáles son los sujetos obligados. Métanse a la página del INIPE, vean cómo va. Métanse a la página del INAI, revísenle, sin miedo. En esos espacios que tengan, yo les diría, no todo es Facebook y no todo es Twitter y no todo es el chisme, ¿eh? También hay que irse metiendo y hay que ir conociendo algunas páginas institucionales, porque en una de esas, el día de mañana, alguien pregunta algo de ustedes. Y así ya saben, ¿eh? Ya les di un ejemplo. Vamos a venir platicando de muchos ejemplos. También les dije, hay información que es reservada, que se clasifica como reservada. Hay cosas que no se pueden decir. Y vamos a conocer qué sí se puede decir y qué no se puede decir. Qué información se entrega y qué información no se entrega. Entonces, prácticamente llegando hasta el caso del estado de Morelos, ¿no? Porque yo ya tengo, digamos, unas diapositivas bastante mucho más avanzadas para que vayamos viéndolas semana a semana. Hoy ya ustedes logran distinguir de qué vamos a hablar, qué vamos a ver, qué estamos conociendo
¿no? Estamos viendo el inicio, estamos viendo que es un derecho humano fundamental de todas las personas, no de los ciudadanos. Todos podemos hacer uso de él. Una herramienta valiosa para empoderarnos. Y ustedes también como servidores públicos tienen que dominarla. Es un importante esfuerzo el que realiza la Academia Estatal para todos ustedes, para tenerlos realmente bien al día con la información precisa, y seguramente terminando de aquí ustedes ya van a andar haciendo solicitudes de acceso a la información al por mayor. Vamos a platicar con la doctora Cristi para ver si ella, insisto, cómo nos podemos organizar, si puedo venir, si lo vamos a manejar vía Zoom, si hacemos un día sí o no, un lunes sí, un lunes no, por el tema de la contingencia por la que estamos finalmente atravesando, porque entramos unidos a esta contingencia y juntos tenemos que salir también unidos, todos haciéndonos responsables por nosotros, por ustedes, por nuestras familias, y por eso los veo acá sentados en sus respectivos espacios, y eso es muy, muy importante, lo reconozco, lo valoro, de verdad felicito el esfuerzo que están haciendo aquí. Cuídense, cuiden a sus familias, porque seguramente ustedes ya deben de tener algunas historias de decesos por este tema de la pandemia. Yo ya he tenido algunos casos cercanos, ¿no? que se han dado, y que este es un tema serio al que debemos de tomar, digamos, con toda la responsabilidad. Entonces veremos cómo lo logramos hacer, pero aquí seguiremos atentos, y sí quiero que haya participación de todos ustedes al término, o si alguien quiere levantar la mano intermedio y decir, maestra, esto no me quedó claro, adelante. Si les parece bien, cerramos aquí, y le pediría de favor a la doctora, si me permite, efectivamente levantar la encuesta, no de calidad, sino de ver si hay alguna duda o hay alguna pregunta. Maestra, creo que sí. Por aquí tenía un compañero. Con mucho gusto, claro que sí. A ver, que nos diga, como sea, a ver, como sea, el comentario o la pregunta, la duda. Hola. Hola. Bueno, estaba Sí se escucha. viendo ese ejemplo que puso de la persona esta menor de edad. De la menor de edad, sí, le saltó a muchos, vi a varios papás que dijeron así como que, ¿cómo crees? Pero hubo varias mujeres que dijeron, muy bien, asintieron con la cabeza, o sea, dijeron, excelente, lo vi. Dime, Entonces, compañero, adelante. esa cuestión bueno, ahorita ya también vi la otra, que es la de protección de datos personales. Ajá, hay otro. Entonces, la duda era eso, pues, que si para un beneficio como ese que puso de la niña, con respecto a su papá, obtiene esa información de dónde trabaja, cuánto gana y toda esa situación, no hay candados. Por ejemplo, no, lo veo por el lado de... Ahorita le pregunto a las damas qué opinan. Hablando de delincuencia organizada, por ese tema me voy. Claro. Porque si como familiar uno puede acceder a esos datos, y como dice ahí, cuánto gana, dónde trabaja y toda esa situación, y la delincuencia organizada, pues, le están poniendo ahí pues de a pechito todos los datos. Pero ahora veo que dice otra de datos personales, es protección. Entonces me imagino que es donde empiezan con los candados por esa misma situación. Sí, y qué bueno tu pregunta importante, reconozco que lo comentes así. Vamos a pedir, dicen, vamos a hacerle manita de puerco a la doctora Cristi. Yo encantada de la vida, ya le dije, Cristi, ese es otro curso. Protección de datos personales es otro curso, porque es protección de datos personales en sujetos obligados de la ley y en la propiedad privada, en la iniciativa privada, ojo, ya hay mucha novedad en el tema. Entonces, efectivamente, nuestro compañero tiene razón. De pronto le salta y dice, híjole, pidió información, y de pronto puede haber mucha información, y ahorita lo comentamos, en temas, por ejemplo, de delincuencia organizada, claro. Ojo, también la ley, en concordancia con todos los cuerpos normativos que tienen que ver con la protección de datos personales, que hoy ya se están tratando de dividir las leyes para que una cosa sea relativo a la apertura y otra cosa sea relativa a proteger esos datos personales, sí te marca
de manera ya clara que sí, que no. Por ejemplo, conste que yo no dije dónde vivía, dónde trabajaba, sí, pero dónde vivía no. Dato personal, domicilio. Dato personal, cuenta bancaria. No vamos a decir cuál es tu número de cuenta, ¿cierto? No vamos a decir la placa de tu coche, por ejemplo. No vamos a dar el domicilio, ¿verdad? Las declaraciones patrimoniales, si la doctora, ustedes también en su nivel las están haciendo, ¿sí? Hay espacios en donde en apariencia, dicen por ahí, te decían algunos funcionarios, no voy a entrar en catalogar a cuáles, pero algunos decían, te desnudan el alma, porque decían que efectivamente piden mucha información. Hay información que tiene que venir testada con un marcador negro. A la hora de que subes tu declaración patrimonial, cancelas esos datos. Porque, por ejemplo, a los funcionarios les dicen, ¿dónde trabaja tu esposa? ¿Cuánto gana? ¿Tienes otros ingresos? Eso va por el tema de la rendición de cuentas, de la fiscalización, porque hoy tenemos un enemigo importante en este país que es la corrupción. Y tenemos el peor enemigo que es la impunidad. Entonces, sobre esa circunstancia, que ha habido pero muchísimos casos en cuanto a desvío de recursos, es que se va manejando el tema de querer saber cuando un funcionario entra como servidor público a la función pública, ¿verdad? Pues con cuánto entras y con cuánto normalmente con ese salario sales. Pero no te vamos a pedir la cuenta, no te vamos a decir del banco. Queremos que nos digas, sí, tengo 100,000 pesos y después de este año pues ya tengo 150,000 porque me gasté 50,000 y los otros 50,000 los ahorré. Es para ciertos efectos. Ahora, no toda la información, por eso les decía, se da. Hay, por ejemplo, datos sensibles. Ojo, voy a hablar solamente del rubro de salud, por poner un ejemplo y ahorita regreso al del compañero. Cuando uno va al médico, el médico empieza a hacerte una serie de preguntas en donde saca hasta el abuelito, ¿sí o no? ¿Tuvieron cáncer? ¿No tuvieron cáncer? ¿No? ¿De qué murió tu papá, tu mamá? ¿Vive? ¿No vive? Sí. ¿Tiene alguna enfermedad? Sí. ¿No? Ok. Y vamos las mujeres o los hombres según el tipo de enfermedad y empiezan a preguntarte. Si vas con el ginecólogo te pide número de parejas sexuales que has tenido, número de abortos, ¿no? Número de nacidos, si te practicas tu papá Nicolau o no. Esas son cosas clásicas que las mujeres tenemos que hacernos, porque forma parte de la salud integral. Y a los caballeros igual, al rato viene el tema del cáncer de próstata, y tienen que cuidar que no tengan un sobrepeso muy marcado, y vida sana, bla, bla, bla. Hay información sensible. Y de pronto uno da información y uno dice, ay, ¿y cómo está protegida? Hay leyes de protección de datos personales que te dicen hasta dónde. Dato muy sensible, la córnea del ojo. Dato altamente sensible, la huella dactilar. Esa información que les digo que les piden en salud, esa es información suya, ¿eh? Ojo, no es el dueño del Seguro Social, ni es el dueño del expediente LISSSTE, ni los hospitales estatales. El dueño de esos expedientes y de esa información son ustedes. Y las instituciones rectoras que ustedes van a ir conociendo y están conociendo, están incluso para que ustedes puedan hacer efectivos sus derechos ARCO. Accionar y decir, bórrenme de esto, o alguien está haciendo mal uso y está dando mi información. Uno lo dice. ¿No les ha pasado que de pronto reciben llamadas telefónicas para ver si no quieres un seguro de vida? O no vive ahí fulana, es que lo dio de referencia y debe aquí. ¿Sí o no? Se pregunta uno, ¿cómo llega esta información que yo no di al banco fulanito? O a la empresa de seguros tal, o me están ofreciendo una tarjeta de crédito. Datos personales. Y ahí está el INAI. El INAI aplica multas millonarias a esta clase de instituciones que violan la privacidad. Hay que conocer qué sí es público
y qué es privado. Como lo que decía, por ejemplo, a lo mejor alguien muy respetable puede tener una inclinación sexual diversa y a lo mejor empieza a tener alguna serie de problemas de salud, y si la información no está perfectamente resguardada en una institución de salud, a rato dicen, pues vivimos en nuestro estado, pues creo que somos, todavía no sale el censo, pero somos como 2 millones de personas, y luego entre comunidades nos conocemos porque los municipios están de acuerdo que han quedado muy pegados. Entonces al rato pues ya andamos en boca de todos porque la recepcionista o la enfermera o el del archivo o el doctor o la doctora o ya anda comentando que, ¿qué crees? Mira, al hijo de fulanita, ¿sí o no? Porque sí ha pasado. Ahí están las instituciones rectoras que van de la mano. El INVIPE te obliga a que abras la información, pero te dice cuál. Para eso entramos los comisionados. Por eso muchas veces se pide que los comisionados sean expertos, profesionistas en temas jurídicos, para que puedan defender el tema y puedan tener el criterio de decir que sí y que no. Por supuesto, tienes que especializarte en el tema. Y también ahí está el INVIPE para defenderte si alguien está haciendo mal uso de tus datos personales. Porque en efecto, en el tema suyo, que es más delicado, porque ustedes están combatiendo, ¿no? Protegiendo a la sociedad y combatiendo un fenómeno de seguridad o de inseguridad que está lacerando a nuestra sociedad, y que por eso los esfuerzos en capacitarlos, hay ciertas cosas que no van a decir. Maestra, perdón, por aquí en el Zoom nos están haciendo algunas preguntas, si me permite, para que también... Claro, les para demos seguir un comentando. poco de participación. Lo vamos a ir viendo de manera detallada. Vamos a ir viendo que sí, que no. Por eso ahorita ya te puse algunos ejemplos de que no toda la información se va a dar, de cuál sí es pública y es obligada. Pero tenemos todavía más clases. Tú mismo lo vas a ir viendo. Y si al final no quedó claro, nos sentamos a platicarlo de manera personalizada. Adelante. Listo. Nos pregunta Jonathan Jordan Padilla, igual por Zoom. ¿Considera que la transición política en el año 2000 fue clave para la evolución del derecho de acceso a la información en México? Y, en su experiencia como consejera del INVIPE, ¿qué criterio es utilizado para determinar cuántos años se reservará la información solicitada a un sujeto obligado por razones de interés público y seguridad nacional, tal y como refiere el artículo 6 del texto constitucional? Y tenemos aquí otra, pero si quiere esa, como quieras, tenemos casi 20 minutitos para terminar la sesión de hoy. Bien, pues de manera rápida. ¿Sirvió o no sirvió que en el 2000, en el sexenio del 2000 al 2006, que fue en el 2002, cuando nace la ley, se haya modificado el acceso a la información? ¿Qué opinan? A nuestro amigo Jonathan, que amablemente nos ve por Zoom, nuestros mismos compañeros de los cuerpos de seguridad aquí presentes dicen, sí sirvió. Y efectivamente él sabe que hoy puede hacer la solicitud de acceso a la información que quiera. Lo vamos a conocer: salarios, plazas, dónde estás adscrito, ¿no? O sea, ciertos casos, pero compañero nervioso. Pero vamos a platicarlo porque ya le dijimos, hay cosas que no. Y hablando del tema de la reserva que nos pregunta Jonathan, efectivamente hay información que debe de ser clasificada, que debe de ser reservada. Imagínense de manera muy rápida, y esto lo he dicho muchas veces, que llega pues Juan Pérez y pregunta, ¿no? ¿Cuál es déjenme ver si lo digo de manera correcta, pues a lo mejor cuántas armas tiene la academia y cuál es la balística que también tiene aquí y cuántos chalecos para blindaje tienen y de qué nivel son, y empieza a hacer ahí una listita de preguntitas, y a lo mejor dice, y aquí en Cuernavaca cuántos trabajan en un turno y cuántos descansan, y cuando son días que no son laborables, quiénes se van de francos y quiénes le siguen, y como que ahí entra el consejo, digamos, el consejo de información
de esa unidad o de esa dependencia y dice, como decían por ahí, alto mi chavo, ¿no? Ahí dice, permíteme, eso no te lo voy a decir. Eso no te lo voy a decir porque yo no sé quién está detrás de esa persona que está haciendo la solicitud y yo no te voy a decir cuántas armas tengo, de qué calibre son, mi balística cómo está en cuanto a las balas, el chaleco, si tengo, si no tengo, si son de tal nivel o no, cuántos trabajaron hoy, cuántos descansaron. ¿Me explico? Hay cierta información que debe de reservarse, pero la ley es clara, las leyes son claras. Y te habla de que se debe de reservar la información. La principal hipótesis que contiene la ley es en razón de la seguridad nacional. Entonces hay información que no te van a dar. En ese sentido, también ustedes como elementos de una corporación policíaca van a estar conscientes al final de que están resguardados también ustedes y su integridad física, porque ustedes están velando por la integridad de la sociedad, por cuidar, ¿no?, el orden, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí hay información que debe de reservarse y que sí concuerdo, porque ha habido solicitudes de información en donde te preguntan cuántas patrullas tienen, el blindaje que tienen algunas, qué clase de radios utilizas. Entonces, hay cosas que no pueden ser evidentes. A lo mejor si alguien llega y pregunta, a ver, salió la noticia que compraste 20 radios, quiero saber cuánto te gastaste en la compra de esos radios. Ok, me gasté 20,000 pesos porque esos 20 radios cada uno me costó 1,000, y a lo mejor puedes dar la marca, no quiero decir marcas, marca extintor. Ok, perfecto. Se acabó. Pero si tú me dices, oye, yo quiero que me digas a quiénes les asignaste ese, qué frecuencia tienen, qué alcance, sirven, no sirven, cuántos canales tienes, a lo mejor tu cuerpo consultivo te dice, no, esa información es reservada. Tiene que blindarse cierta información. Entonces, en atención a lo que nos comentan vía Zoom, que habla sobre la información, sí debe de reservarse cierta información. Sí ha servido el que hoy, después del 2002 al 2020, 18 años después, ya haya todo este transitar, todo este devenir, todo este camino, fortalecer el derecho de acceso a la información pública gubernamental. También la maestra Bárbara Benítez, que nos está viendo también vía Zoom, nos pregunta, ¿qué opinión le merece el auge de la justicia abierta en relación con el acceso a la información? Es sabido que mediante la justicia abierta se recopilan datos abiertos de diversos temas, sin tener que requerir una solicitud de por medio. Gracias. Es cierto, y sé de muy buena fuente, le digo a la maestra Bárbara, con mucho cariño que nos está escuchando, le digo a la maestra Bárbara que se están gestando precisamente por este tema de la contingencia de salud, por esta pandemia por la que estamos atravesando. Está el debate abierto por cuanto a el tema de las tecnologías de la información. He de decirles que con el tema, pero para México es como muy nuevo. Nuevo León lo maneja, y aquí la doctora Cristina podrá tener otras cifras de algunos estados que sí ya manejan el tema de la tecnología dentro del Poder Judicial o incluso dentro de la Procuración de Justicia, en las fiscalías. Pero no es una ley genérica todavía a nivel nacional. Vengo de enero precisamente que fui a Costa Rica, fuimos a una pasantía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quiero decirles que conocimos lo que es la colegiación para los abogados, de cómo se maneja en Costa Rica, y el tema de la tecnología. Presenciamos las audiencias con la tecnología, con las TICs, con la nueva tecnología de la información, y ellos, los mismos jueces, en las pláticas que nos dieron, nos decían que incluso para ellos es importante y es una herramienta eficaz el ver el video de la persona, porque aparte está el juez, está el secretario, están los testigos, están los asistentes, y la cámara está mirando si estás nervioso al contestar,
si miras, si no miras, si como dicen, trastabillas a la hora de estar emitiendo tu declaración. Entonces, para ellos en Costa Rica es una herramienta de verdad importante el uso de las tecnologías. La usan, lo miramos, vimos incluso la numerología, lo hicimos precisamente en razón, les decía yo, de esta pasantía del doctorado en Derecho que tuve en enero, y llega ahorita la pandemia y precisamente la universidad en la cual acabo de concluir mi doctorado organizó un ciclo de conferencias relativas al uso de las tecnologías en México, porque en México todavía estamos un paso atrás, doctora, tú lo sabes. Entonces, eso le podemos comentar a la doctora Bárbara, que ahorita el tema está en la mesa, y el tema está en la mesa porque uno de los grupos que más ha solicitado el uso de las tecnologías de la información digitalmente es abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque las instituciones se detuvieron. Es cierto, esto es nuevo. Esto no lo habíamos vivido nunca antes. Nuestra generación, ni los de 50 o 55 que dijeron hace ratito, aquí estamos presentes, ni los veinteañeros, no lo habíamos vivido. Dicen que la última pandemia se dio con la gripe española en el siglo pasado, y eso ya lo vimos hasta en imágenes que están en internet, pero no lo habíamos vivido. Y lo que sea, digo, la verdad, la realidad de las cosas es que nuestro gobierno no le había apostado al tema, no le había invertido al tema. Cito Nuevo León porque sé que es uno de los pocos o contados estados que ya tiene algunos temas avanzados en cuanto al uso de tecnologías y herramientas tecnológicas para llevar a cabo juicios o algunas diligencias, pero no todos. No todos. Entonces, aquí es importante, como bien lo comenta nuestra maestra Bárbara, que nos está observando en Zoom, que nos está escuchando en Zoom, que debe de entrarle el legislativo a hacer un estudio minucioso y a invertirle en el tema. Porque hoy por hoy es interesante. Yo estoy aquí físicamente con ustedes, pero estamos también por Zoom, y eso antes no era posible. ¿Están ustedes de acuerdo? Antes tenía que ser así. Entonces, hoy nos pueden ver en otra latitud, en otro país, en otro estado, desde la comodidad de su hogar, y eso tiene que legislarse. No está legislado. Por eso le dije incluso hace rato a la doctora Cristi, si nos permite y si nos da el tiempo, a lo mejor al final de este taller, de este curso, podríamos hablar un poco de los ciberdelitos o de los delitos cibernéticos que están en auge y que todavía no terminan de legislarse. Tienen que abordarse esos temas hoy más que nunca a la mayor brevedad, y el Poder Judicial tiene que hacer lo propio. Compartía, con esto cierro, creo que la semana pasada o antepasada, un abogado, y nos hacía el comentario que ahorita en el Poder Legislativo del Estado de Morelos van a intentar manejar algunos puntos legislativos para empezar a checar el tema del uso de las tecnologías, de abrir un poquito más los acuerdos que se generan con la interposición de un escrito. Abogados y abogadas se han manifestado en el Estado y en toda la República y en todos los países de pronto, porque no estaban fortalecidos los sistemas judiciales de procuración o de administración de justicia con el tema de las tecnologías de la información. Estamos en 2020. Este tema de la pandemia, una de las lecciones que nos deja es esto: tener que estar actualizados, tiene que haber inversión, tiene que haber estudios serios, tiene que haber nuevas políticas públicas y tiene que haber nuevas reformas en el tema, para que esos detalles, como decía la maestra, como dice la maestra, y si pasan algunas cosas en donde no se permiten, ¿no? Lo dice el compañero. ¿Qué pasa con el tema de la protección de datos personales? Tiene que definirse más lo que es protección de datos personales y lo que es derecho de acceso a la información. Hoy lo está viendo de manera conjunta cada órgano garante, pero ¿por qué no? Vamos apostándole a hacer ya una división
para que cada quien tenga sus atribuciones y facultades y vayamos caminando en base a los nuevos tiempos, porque tiene que haber también apertura en la información. Eso no hay lugar a dudas, ¿no? Entonces, doctora, si hay algo adicional, yo aquí estoy muy feliz y contenta, pero no quiero dormirlos y no quiero excederme de esta valiosa oportunidad que me da. Muchas gracias, maestra. Tenemos ahora ya sí el tiempo un poco ajustado, Sí. porque ya de aquí ellos tienen que ir a sus sagrados alimentos y ahí sí ya no nos van a perdonar. Sí, no, Pero sí. no, al contrario, me voy a atravesar por aquí. Sí. Muy agradecidos con la participación. Creo que logró casi lo imposible, que es despertarlos y que estuvieran mucho más dinámicos, porque de pronto pues entiende, es pesado, es por lunes, supuesto. y a veces no ayuda mucho también esto de estar aquí en el auditorio. Doctora, pero ya vi cuáles son los temas que les interesan, ¿eh? Ya vi, por eso les dije hace un Sobre todo el momento, mire, compañero, ¿no? que es muy preguntón de No, excelente. No. Así debe de ser. En la medida en que ustedes pregunten y entremos en esta dinámica, ¿no? Así es. De mayor activación de esto se puede, esto no, esto sí. Ya vieron ustedes que también por Zoom tenemos un público que hoy nos ha estado sintonizando, a quien les agradezco infinitamente que podamos tener este acercamiento. Doctora, gracias por permitirnos que Zoom quedara abierto a la sociedad y que quienes cumplan sus 5 asistencias se lleven su constancia. Muchísimas gracias, doctora. Además, porque esas actividades académicas que hemos estado haciendo y de capacitación constante, aun y cuando están dirigidas al personal de la Comisión Estatal de Seguridad, hemos iniciado un ejercicio bien interesante que es de darles difusión a través de las redes sociales. De hecho, además del Zoom que se habilitó para que personas externas a la comisión puedan presenciar el taller, todas las conferencias, todas las sesiones de este taller y desde el día de mañana que va a iniciar sobre el sistema anticorrupción, las pueden ir revisando en la página oficial de la Comisión Estatal de Seguridad. Si de pronto quieren repasar la sesión, queda ahí también grabado, lo pueden visitar cualquier día, en cualquier momento en la página de la CES. Está también en la página oficial de la Comisión Estatal, www.ces.morelos, y también ahí. Entonces, todas las sesiones se van a estar publicando. Agradecemos muchísimo la participación, que haya podido venir hasta acá, hasta la academia, porque de pronto es un poco complicado porque estamos hasta el fin del mundo y estamos un poquito alejados, pero platicamos las siguientes sesiones, cómo se van a hacer, en qué modalidad. Agradecemos a todos los que nos han seguido vía Zoom, vía redes, y agradecemos también que puedan estar presentes en las siguientes sesiones. Nos quedan todavía 4 sesiones, 4 más, son 5, y ya veremos qué otro tipo de actividades les vamos a ir aquí robando a la maestra Esmirna para que ella, que es experta en estos temas, nos pueda seguir cultivando. Damos las gracias a todos los que nos siguen, a usted, y bueno, seguimos en constante capacitación. Agradecemos su participación a nombre de el contratante Luis Enrique Barrio Ríos, director de esta Academia Estatal, y por supuesto a nombre de la Comisión Estatal de Seguridad, su asistencia y su tiempo. Muchas que tengan gracias. todos muy buena tarde y por favor un aplauso. Gracias. Muchas gracias.